Bueno, pues aunque hay todavía compañeros que se están conectando, si os parece vamos a empezar con la sesión de hoy. Hoy vamos a hablar de gestión de flotas y movilidad corporativa. Y la verdad es que hoy contamos con un docente fundamental en la escuela, que ahora os presentaré. Y lo primero que quería es daros las buenas tardes y la bienvenida a todos a tomar un café con Aerce otro miércoles más, que como sabéis todos los miércoles estamos compartiendo un ratito con nuestros docentes para conocer sus impresiones sobre la situación que estamos viviendo y las tendencias de futuro. Recordaros que todos los miércoles tenemos estas sesiones y que podéis inscribiros en las de las próximas semanas. Y antes de empezar, aunque seguramente nuestro ponente de hoy nos deje las cosas muy, muy masticadas, cualquier duda que os pueda ir surgiendo, os invito a que lancéis vuestras preguntas desde el botón de la esquina inferior derecha, donde accedéis al chat y en el propio chat podéis lanzar las preguntas que os vayan surgiendo. Comentaros que hoy nos va a hablar Juan del Rey, que, bueno, pues entre otras cosas es, como decía, docente de la escuela, responsable de desarrollo de negocio de Aerce y durante más de 15 años ha desarrollado su carrera profesional en el sector del viaje corporativo y la movilidad de flotas. Dicho esto, Juan, si te parece, te lanzas al ruedo y nos cuentas. Guillermo, pues muchísimas gracias. Mirad, os voy a hacer lo primero, es que me voy a poner la cámara simplemente para que nos Juan, ¿estás pongamos... ahí? Sí, ¿me oís? Sí, sí, ¿me oyes? Hola, ¿me oyes? Tienes que activar el micrófono con el botón del centro abajo en el centro de la pantalla. ¿Me oís ahora? No me lo puedo Sí, creer. se te oye, Juan. Se oye, Se Sí, oye Juan. ¿verdad? perfecto. Sí, Sí. sí, ahora. Vale, vale. Perfecto, qué susto. Bueno, es el directo. Simplemente decía que iba a poner, buenas tardes a todos, pero iba a poner en un principio por lo menos la cámara en este primer momento para que me pusierais cara y porque le iba a desactivar, más que nada para que la línea fuera un poquito más fluida, pero no, no quería desperdiciar por lo menos que supierais que nos estaba hablando. A partir de este momento, entonces, la apago. Veo que efectivamente, Guillermo, que poco a poco se van incorporando personas, de algunos, según estoy leyendo aquí, eh, hay gente que conozco y espero que nos veamos, que nos volvamos a ver pronto, y otros que espero que en los próximos eventos presenciales que hagamos en Aerce, tener la oportunidad de coincidir. Bueno, pues las expectativas, gracias por la presentación, Guillermo, las expectativas un poco altas. Mi intención durante estos 45 minutos en esta acción del Café de Aerce es mostraros, resumiros los puntos o las claves que le he llamado yo más importantes del curso que realizamos en Aerce sobre flotas corporativas, sobre movilidad. Eh, Vais a ver o me vais a escuchar términos que seguramente conozcáis porque, bueno, pues porque somos de compras y sois expertos en ello. Habrá cosas nuevas o aspectos que, de acuerdo con mi experiencia en la manera de que tengo de ver las cosas, os pueda valer para pensar o para reflexionar. Habrá otras cosas, bueno, pues que no conozcamos y otras cosas que nos valga simplemente para ir recordando. Antes de ello, quería daros las gracias, y vamos a empezar por ahí, por asistir y por invertir este tiempo y compartirlo con otros. Os voy a decir que no es fácil hacer la presentación así, porque básicamente es que no os veo las caras. Entonces, bueno, pues nos estamos acostumbrando y yo creo que llevamos mucho camino ya recorrido en hacerlo de esta manera. Aún así, pues a través de cómo he construido la presentación e intentando un poco matizar algunos puntos, espero poder captar la atención. Las preguntas, pues yo creo efectivamente, Guillermo, al final, si en algún momento, yo de todas maneras tengo el chat abierto, si en algún momento veo que puedo enlazar y intentaré por todos los medios el contestar.
No quiero desaprovechar, aparte de daros las gracias a los asistentes, dar las gracias al equipo, porque efectivamente esto es un cuerpo docente, lógicamente dirigido por Guillermo como máximo responsable, por Rafael como responsable académico de todos nosotros, de todo el claustro de los profesores. Luego hay ahí dos personas que es a nivel operativo, que es Ferran, como que tiene toda la parte de operaciones en la escuela en la cabeza y es todo un lujo también, y Raquel, que está en que es pues la persona necesaria e imprescindible en una organización como esta. Y sin olvidarnos la parte técnica, que es Jorge, que está ahí, bueno, pues transformando, ¿no? Y tener la posibilidad de poder hacer todos los eventos. Es cierto que es todo un lujo. He visto las presentaciones y en alguno de ellos he acudido a esos cafés que han hecho mis compañeros de claustro y la verdad es que el nivel está muy alto. Espero poder estar bueno, pues a ese nivel. Os comentaba, y para empezar, lo que he hecho ha sido unificar todo lo que es el contenido de lo que se ve en los cursos que hacemos en AERCE. Hay uno en el mes de julio que comienza a nivel online y espero a partir de después de verano el poderlo volver a hacer otra vez presencial. Y lo que he hecho ha sido generar claves, es decir, cuáles son las temáticas que considero que a nivel de comprador, de flota corporativa, de movilidad, tenemos que tener en cuenta cuando a concepto. La primera clave habla pues a nivel general. Es decir, qué es lo que tenemos que tener en cuenta y cómo lo tenemos que ir matizando. Y he ido marcando y lo voy a ir siguiendo después de esta a través de la presentación. Lo primero de todo es que en la cabeza, a nivel de comprador, siempre tenemos la parte de precios, de coste, de maximizar. Le he nombrado y veis la primera palabra, Fleet Manager, Fleet Manager. Aparece en la presentación como fleet, como flota. Es verdad que la tendencia va a ser a movilidad, pero vamos a dejarlo ahí como concepto de flota de vehículo. Insisto, maximizar precios, pero voy a intentar por todos los medios, y ese es el objetivo de este tipo de formaciones cuando las realizamos, de intentar ver otras características cualitativas que lógicamente también tenemos que plantear, aun teniendo en cuenta que todo lo tenemos que medir y, por supuesto, el precio. A través de la responsabilidad de una política de flotas que luego iremos un poquito más en detalle, pero política de flotas alineada con la estrategia y con la cultura. Lógicamente, con el soporte tecnológico y teniendo en cuenta que ya no es un plus, sino es absolutamente imprescindible. ¿Por qué? Porque los usuarios, los ejecutivos, los técnicos, las personas que están utilizando movilidad o flota ya son completamente digitales. Luego la tecnología y la involucración que tiene que tener el departamento de compras con el departamento de IT, yo por lo menos lo veo básico. Teniendo en cuenta que hay más conceptos, la parte de móvil, geolocalización, y utilizada para realizar gestiones, solicitudes, reservas, las alertas. Y además con un reto que es unificar y agrupar todo ese tipo de información y poderlo gestionar. Es decir, no solo extraerlo, sino también analizarlo, considerar cuáles son las conclusiones y cuáles son bueno, pues las acciones a realizar. Y por supuesto, haciendo ese equilibrio entre la parte más cuantitativa y la parte más cualitativa, entre precio y calidad. Lo que es cierto es que en ambas partes, tanto en la parte de las como en la parte de compra responsable de flotas, como en el mismo proveedor, está todo mucho más profesionalizado. Es decir, la relación a nivel general es mucho más profesionalizada. Tenemos que tener como responsables y más en algo que está totalmente vivo, que está totalmente con necesidad de actualizarse. La formación es indispensable y la actualización también. Asistiendo a los foros de AERCE en este caso, o asistiendo a webinar, o simplemente descargando o dándose de alta en las newsletters de aquellos focos de información que nos permita estar actualizado, pero ya por principio de compras, es decir, en cuanto a búsqueda activa de información para
buscar la mejor alternativa, la mejor opción y el mejor proveedor. Y por supuesto, creo que haciendo una puntualización a la actualidad, cada vez el Fleet Manager, el Mobility Manager, tiene mucha más presencia dentro de la empresa. Sobre todo porque es algo sensible, porque incluso nos puede dar el ámbito, puede no ser nacional, sino también a nivel internacional. Porque eso que pongo en el segundo punto del Risk Management, es decir, la gestión del riesgo, está a la orden del día. Nuestro usuario, tiene que sentirse seguro. Tenemos que poner los medios para que se sienta seguro. Y porque además, quieras o no, el vehículo como tal, su uso, genera, bueno, pues cierto valor. Es decir, me dan un vehículo de empresa y da ese punto de sentirse valorado. Y hay que tenerlo en cuenta. La competencia entre los proveedores, como veis, voy muy en general, pero son conceptos que creo que los tenemos que tener ahí en la cabeza. La competencia entre los proveedores es muy alta. Bueno, sí que en muchos casos a nivel de compras cambiamos de proveedor, pero sí también es cierto que una vez implantado, ese cambio es complicado, es decir, hay que dar el paso. De ahí que intenten entre los proveedores. Da lo mismo en ese TCO, y ya entra el concepto del coste total, da lo mismo en qué punto sea, pero competencia hay y fuerte. Unido al primer punto, no puede ser una commodity. Es decir, la parte de flotas, hay muchos más aspectos que vamos a intentar en estos minutos analizar. No nos podemos mover únicamente por precio. Luego no puede ser una commodity. Veamos qué procedimientos los deberíamos analizar, los tendremos que analizar internamente. Vamos a unificar esas políticas que antes comentábamos, pero sobre todo para darle, bueno, pues lo que más sabemos hacer nosotros en compras, que es crear un procedimiento, unos pasos a seguir. Antes lo he comentado, información, datos y a partir de ahí la posibilidad de generarlo a través de los KPIs correspondientes, alineados con el SLA, incluso con penalizaciones, pero los informes son fundamentales. La información para la toma de decisión es fundamental. Y volviendo al Fleet Manager, hay que recordar, cuando lo definimos y definamos las características, hay que defender que normalmente hace otras funciones, aparte de lo que es la gestión en sí de la compra o de la contratación de las flotas. ¿Por qué es importante esto? Porque a la hora de sentarnos con el proveedor, te tendremos que definir muy bien cuál es el soporte que necesitamos de ese proveedor para que nos complemente en la medida de nuestras capacidades. Es decir, nos debe dar un soporte profesional. No nos puede dejar solo el vehículo, sino nos tiene que dar ese plus, esa parte de consultoría o de management que yo por lo menos considero fundamental en esa relación. Y luego, no solo que haya ese TCO con el total cost de absolutamente toda la movilidad, sino que además hay un tema de gastos asociados y que habría que intentar por todos los medios pues automatizarlos, gestionarlos, darle soportes a los departamentos implicados para que de alguna manera eso se haga de manera eficiente y efectiva. Es decir, basado en el tiempo, en el tiempo utilizado para gestionarlo por parte de las personas implicadas y también la posibilidad del ahorro, es decir, en la eficacia absoluta de la optimización de costes. Lo que está claro es que y a medida y seguramente con este cambio que estamos viviendo con esta crisis, habrá otros modelos de contratación, de retribución, no solo basado como decíamos antes, en lo que es, pues en el caso de la empresa de renting, lo que es la simple cuota, sino un algo más, un plus que tendremos que extraer de ese proveedor. Y por supuesto con comunicación interna y externa como clave, imprescindible y necesaria para poderlo gestionar. En algunos casos es muy claro, a lo mejor en una empresa farmacéutica, que a lo mejor incluso está marcada por normas de farmaindustria, pero lo que sí es cierto es que muchas de las empresas, sea de ese sector que he nombrado o de cualquier otro, bueno, pues están
adaptado o se tiene que adaptar o tiene que ejecutar y relacionarse con un departamento y con un código de compliance con su cumplimiento correspondiente que lógicamente hay que tenerlo en cuenta. En este punto, por ejemplo, es muy importante que nuestro proveedor no es que tenga unas referencias determinadas, sino que además esté acostumbrado, dentro de esas referencias, acostumbrado a gestionar un compliance en una empresa parecida a la nuestra. Y, por supuesto, como principio de compras, con transparencia, con el proceso de homologación de proveedores que luego también revisaremos. Dentro de esos proveedores, lógicamente los globales, y cuando digo globales no solo a nivel internacional, sino que aglutinen muchos más servicios, pues lógicamente tendrán ventaja respecto a otros y sin olvidar que el teléfono móvil está ahí, como decíamos antes, ¿vale? En resumen, es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es que el cliente interno, es decir, el usuario al que nos debemos, el que va a marcar en muchos casos los puntos de necesidades que nos va a marcar nuestras decisiones a nivel de compras, es importante, es en el que tenemos que pensar. Eh, y lo que es cierto, como ven, es que la flota cada vez es mucho más común, esa optimización del vehículo cada vez es mucho más digital, debe estar procedimentada con el valor que tiene el dato en sí, que ese Fleet Manager cada vez tiene más conocimiento y, por supuesto, con el objetivo de tener el beneficio para la empresa. Como resumen y sobre todo como puntos de tendencia en la clave 1. Dentro de la clave 2, y continúo, vamos a hablar un poco de estrategia. De estrategia, y antes lo he nombrado, de estrategia teniendo en cuenta que cuando gestionamos una flota hay muchos conceptos. Aquí aparece una diapositiva, ¿no? En cuanto a servicios, costes, están los neumáticos, costes de sustitución, los días, talleres, seguros, rotulación. Es decir, hay, insisto, muchos conceptos. Mirad, procedente de información de la Asociación Española de Renting de Vehículos, habla de algo más, de el descuento que hace la marca, de la propia marca en sí, de su capacidad de entrega y de su ámbito, la garantía, cuántos años, cuál es el valor residual del vehículo. Incluso hay varios jugadores o varios actores, como son la parte de seguridad vial, marcas, operadores, seguros, telemática, energía. Es decir, tenemos que conocer de todo este mundo. Bueno, pues por lo menos, yo siempre digo que por lo menos tenemos que saber preguntar, es decir, cuáles son las claves o las especificaciones a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque mirad, teóricamente el TCO, dentro del coste total entre el real y el teórico, tal y como aparece ahí en la diapositiva, hay diferencias entre el 20 y el 30%. Y esa fluctuación está motivada pues, por componentes como son la fiscalidad, el carburante, la siniestralidad del propio usuario, el coche de sustitución, la parte financiera. Habéis visto que vamos tocando, además, si te pones a pensar, vas tocando varios departamentos. Ahí está, se ve finanzas, se ve la parte de recursos humanos, se ve incluso departamento de riesgos si es que tengo, ¿vale? Fiscal, por supuesto. Y además hay mucha información, hay mucho dato, hay mucha fuente. También lo tenemos que tener en cuenta a la hora de preguntar al proveedor cómo me vas a facilitar la información, cómo me vas a dar el dato. Y además, bueno, pues cada vez lo que es la gestión, la centralización, vamos muy adelante. Vamos adelante. Es decir, TC fluctuante, información y la centralización de la flota en sí. De tal manera, y os pongo ahí, por ejemplo, como ejemplo, eh, lo he marcado en azul, no es solo la cuota de rente. ¿Sabéis por qué? Porque dentro de los costes que hay indirectos, es uno de los gráficos que podríamos marcar. Pero lo único que quiero es que nos quedemos con lo que supone ese 51% de depreciación, intereses, servicios, que está metido ahí dentro de la cuota de renting, ¿vale? Pero aparece costes directos e indirectos en un 49%. Se ve muy en pequeñito. Combustible, siniestralidad, lo que es el fin del contrato, la administración interna, a un coste oculto.
Y sobre eso es también sobre lo que tenemos que trabajar. Y para eso lo que tenemos que hacer es trabajar con esos posibles proveedores, por lo menos como gestión. ¿Por qué? Como soluciones o como tres claves. Lo primero, tenerlo conectada. Esta mañana en una conversación con un comprador me decía, bueno, pero eso a nivel de recursos humanos puedo tener problemas. No quiero decir que esté geolocalizada, sino que mi vehículo esté conectado para que pueda extraer información. Y además, que cualquier herramienta, que cualquier tipo de servicio esté personalizado y adaptado a la flota. Es decir, que desde compras hayamos preguntado bien cuáles son las necesidades que tiene, y lo hablaremos del departamento, el usuario, y a partir de ahí empezar a construir en un proyecto de flotas. Y por supuesto, optimizar las tareas, los recursos, conexión, vamos a decir, el servicio por parte del proveedor y, lógicamente, la parte de operaciones. ¿Y por qué? Porque si nos ponemos a buscar más palancas y más en concreto, lógicamente hay una parte del TCO que está en el vehículo, hay otra parte en el conductor y hay otra parte en la flota. En el vehículo, pues simplemente a través de la elección, qué es lo que he elegido en cuanto a descuentos, el valor residual que antes decíamos, la parte de neumáticos, la parte de fiabilidad. En la parte del conductor, la propia educación, comportamiento, pero educación de conducción y el comportamiento del usuario en el propio vehículo. En un caso de éxito que estuve viendo en una reunión, nos comentaban que la inversión que habían hecho en educación al usuario ya habían alcanzado el retorno correspondiente y les había generado ahorros de optimización de coste simplemente por el buen uso que hacía, pues como se suele decir, con el acelerón, frenazo, consumo anormal de combustible o, por supuesto, con la parte de siniestralidad y reparaciones. Y luego, lógicamente, la parte de flota, es decir, qué es lo que tiene que hacer el gestor, el responsable, en cuanto a administración, el respecto a la política que hayamos generado, el propio seguimiento de cuál es el kilometraje, cuál es el tiempo empleado, eh, como grandes conceptos, ¿vale? Vámonos a la clave 3. En la clave 3 seguimos hablando de optimización y dentro de la optimización, ¿cuáles son las cuatro palancas de mejora? En cuanto a tipología, es decir, ¿cuál es el tipo de vehículo en concreto? Hemos ido de más general, hemos definido la parte del TCO, vamos a decir más a la práctica, es decir, vamos a ponernos en marcha. La parte de tipología, en cuanto a uso, en cuanto para qué es lo que necesito y cuál es el tipo de vehículo que tengo que adaptar a mis necesidades. ¿Cuáles son las necesidades específicas internas de vehículos? Mi estrategia es tener un desarrollo sostenible, es decir, es irme al vehículo eléctrico, esas, como determinando las necesidades en sí. Los servicios anexos a toda esa gestión, en cuanto al reporting también, en cuanto a la gestión de los propios conductores, que antes lo comentábamos. Y, lógicamente, la gestión de proveedores. ¿Cuál es el histórico de la relación? ¿Qué es lo que me puede dar el proveedor? ¿Qué es lo que yo soy para el proveedor? Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que el proveedor es para mí? Es decir, ¿cómo tengo que gestionar? Iremos luego un poquito más en detalle. En esa matriz de Crackly que dentro de compras utilizamos con bastante asiduidad. Y con eso, dentro de esa estrategia, lógicamente tendríamos que dedicar o establecer un área dedicada a la gestión, que bien sea la dirección de compras, determinar una frecuencia, cuáles son las conclusiones, el plan de acción, racionalizarlo también el debate, es decir, de alguna manera no dejarnos llevar por, como ponía ahí, por la pasión de la automoción, sino delimitar muy bien cuál es la parte del TCO y, por supuesto, si es posible, incluso hacer un benchmark para poder saber dónde estoy, dónde me encuentro y a dónde quiero ir. Y, sobre todo, no solo eso, sino qué es lo que me queda por hacer para llegar a donde quiero ir en cuanto a benchmark, en cuanto a concepto. Y, por supuesto, estar abierto al cambio.
mirad, en los cursos cuando lo realizamos, creo que esto es lo que más cuesta. Es decir, venimos a buscar eh, soluciones y lo que más nos cuesta es la propia reflexión y transformación interna para abrir la mente y decir, bueno, pues si se ha hecho así como pone ahí, ¿por qué no lo voy a poder hacer de otra manera? Eh, eh, Incluso, bueno, pues puede ser, ahí pone desde cero o desde cero en el sentido de manteniéndome en un punto determinado. Es decir, planteando soluciones teniendo en cuenta dónde estoy. Y por supuesto hacer seguimiento, que muchas veces es la clave del éxito de cualquier proyecto. No es solo el definirlo, sino cómo va a ser el seguimiento que voy a realizar y cuáles son las fases que voy a ir planteando. ¿Vale? Clave 4. Vamos a hablar de más. Perdona, a ver, que he pulsado aquí. Me he quedado ahí. Clave 4. Ahí, ya está. Aspectos internos. Antes lo he comentado. ¿Y por qué son aspectos internos? Vamos para allá. Mirad, este cuadro, la verdad es que me gusta bastante. Porque es un mapa que nos demuestra la relación que tiene todo lo que es la gestión de flotas en cuanto a necesidades, que he marcado ahí estratégicas, operacionales, pero necesidades, por principio de compras, por definición, lo primero es la búsqueda de la necesidad interna. Y aparecen ahí expectativas, que aparecen costes fijos y variables, lo que es la seguridad, lo que es el compromiso de los propios empleados, la política de flotas, cuál es la gestión, cuál es el seguimiento de la facturación, cálculos tributarios, ¿veis? Y con eso aparece un mapa, es decir, ¿quién está relacionado o qué? Por ejemplo, costes fijos y variables, está compras, está gestión, está finanzas, lógicamente. Dentro de la seguridad, eh, lógicamente, está gestión, recursos humanos. De hecho, es parte del core que tiene en sí el departamento. Lógicamente, el negocio, el usuario, al que normalmente, o espero que sea así, tenemos que preguntar, lógicamente, qué es lo que necesitas. Pero no solo qué es lo que necesitas, sino cuál es el uso que vas a realizar. Un poco haciendo un mapping de cuál es la situación y del uso. ¿Por qué? Porque si tengo un concepto a lo mejor más, si me paro ahí un poco, si tengo un concepto más de movilidad, no solo de flota en sí en la cabeza, sino algo más de la parte de movilidad, y me estoy dando cuenta que, bueno, pues que a lo mejor el uso se puede compartir el del propio vehículo, ya estoy dando un paso. Tengo que preguntar a ese departamento en cuanto a involucración, ¿vale? Compromiso del propio empleado, recursos humanos, negocio. ¿Veis? Mirad, sobre todo es por el hecho de que lo primero para ampliarlo, para que no nos quedemos, como decía al principio del todo, únicamente en el precio, sino para poder ampliar esa búsqueda activa de la necesidad y esa pregunta eh, y esa proactividad por parte del departamento de compras, tenemos que ver a qué departamentos les tenemos que preguntar cuáles son sus necesidades. Y viene, la verdad es que bastante especificado. Finanzas, por ejemplo, en el tema de la facturación, pues desde luego, es decir, me pueden dar la mejor cuota, pero como no haya una relación muy estrecha y a finanzas, como se suele decir, le facilite la vida, pues lógicamente puede haber una situación complicada de manera interna. Y fijaros para el gestor, es decir, para el responsable de compras, cuando digo gestor, que puede estar posiblemente en servicios generales o lo está realizando compras normalmente, por lo menos lo que me encuentro en los cursos es que normalmente por lo menos es la experiencia es que en las empresas compramos y gestionamos desde el departamento de compras en muchos casos. Tiene relación con recursos humanos, con renting, con el área comercial, con legal, con los fabricantes. Es decir, esa persona tiene que buscar la información en un montón de fuentes. Y mirad, simplemente por repaso, para poder ir pensando, yo esto le llamo, cuando hacemos los cursos, ¿cómo me levanto por la mañana? Es decir, ¿en qué piensa el departamento financiero? Y creo que el análisis es importante porque si no sé, si no me pongo la gorra de cómo piensa el departamento financiero, yo como compras no me puedo sentar delante de un proveedor para preguntar desde el punto de vista financiero qué es lo que necesito para la gestión de mi flota.
Es decir, cuáles son las especificaciones que necesito para la gestión de la flota. Por eso le llamo me levanto por la mañana pensando el departamento financiero en liquidez, en planificación, presupuesto, control. Es que finanzas lleva mucho el control de la flota, en el caso en el que sea así, ¿no? En el mundo perfecto, que hay muchas veces que decimos, claro, es que es su función, ese es el core de la gestión, cómo la realiza. Y le tenemos que preguntar al departamento de IT, es más, ¿debería estar el departamento de IT dentro de esa mesa de compras en la cual pone encima de la mesa cuáles son sus necesidades? Antes hemos hablado de tecnología, de información, de gestión. Por supuesto, diría, porque son responsables de esa parte y en eso es donde vamos a tener relación en la parte de flotas. ¿Cuáles son las personas involucradas? ¿Cuál es el perfil de esa persona? El conjunto de herramientas, cómo vamos a gestionar la información en sí. Incluso en servicios generales, claro, en facilities, claro. Y aquí un matiz, y además teniendo en cuenta que si Servicios Generales es el responsable de la gestión de la flota, hay que tener en cuenta que al mismo tiempo que está ocupándose de la parte de movilidad, en este caso, también se ocupa de la comunicación del transporte, la correspondencia. Ejercicio de empatía tenemos que hacer si ese fuera el caso o no, tenemos que poner un poco la gorra de decir cómo piensa esta persona para ver cómo le extrae la información de esa necesidad para podérselo contar a este proveedor como objetivo, ¿vale? Recursos humanos, parece claro, que tengamos en cuenta que se dedica a la planificación, reclutamiento, selección, planes de carrera, formación, evaluación, clima, satisfacción laboral, ¿vale? Administración del personal. ¿Debería estar en esa mesa? Yo le metería, claro, es decir, porque va a tener una relación directa y nos va a especificar cuáles son esas necesidades. Desde luego, departamento de legal, sí, sí. Es decir, y además desde el principio. Es decir, para que hay veces que, bueno, pues a lo mejor cuesta un poco más el incluirles porque son los más, por lo menos a nivel general, los más cuadriculados, pero vamos a meterles desde el principio para que, bueno, pues para que luego a la hora de realizar el conjunto de nuestra gestión que no sea determinante, ¿no? Eh, Insisto con esta pregunta, ¿en qué aspecto estos departamentos influyen en la gestión de flotas? Esa es la pregunta que deberíamos tener. ¿Y cuáles son sus necesidades? Habéis visto que no está el que normalmente no está operaciones, es decir, no lo he puesto a posta, es decir, no está el responsable de la persona que lleva la furgoneta, que al final es el usuario, no está el departamento comercial, ¿vale? No está el otro mundo, que es en flotas es gerencia. Esos no tienen política de flotas, esos tienen otro tipo de servicio, ¿vale? Pero simplemente creo que a nivel de compras deberíamos hacernos esta reflexión. ¿Cuáles son las necesidades que tienen los otros departamentos para poder marcar las especificaciones? Y nos encontrábamos esta persona, que era el Fleet, el Mobility Manager, y simplemente para que tengamos en cuenta que se encarga en algunas ocasiones, entre otras funciones, de hacer toda esa gestión, de marcar eficientemente todo ello. Si mañana tengo que buscar, porque me digan, oye, ¿quién va a llevar las flotas? ¿No? O tengo que marcar de alguna manera cuáles son las especificaciones o el perfil de esa persona, pues por lo menos por perfil tiene que estar activo en la búsqueda de innovación. Normalmente todas estas características yo digo que las tenemos todos. La única diferencia es que las tenemos en mayor o menor medida. Vamos a definir un poco qué es lo que necesitamos. Y yo creo que va a cuadrar un poco en cuanto a tener en cuanto a ser ávido de búsqueda de las últimas novedades, para poder ofrecer al cliente las necesidades, es decir, persona activa, y efectivamente ese es el perfil que deberíamos necesitar. Y si no lo tenemos, al menos que saber qué es lo que nos gustaría, ¿no? O qué es lo que tendríamos que buscar. ¿Cuáles son estar a de las tendencias, como antes decíamos, liderar, estar a la última, perdón que no me salía, a la última, para ser competitivo, para gestionarlo de manera correcta, ¿vale? Ser perseverante, responsable,
diferenciar entre lo urgente y lo importante, conocer el mercado, tener habilidades de comunicación, porque en muchos casos se va a encontrar con situaciones en las que, bueno, en las que tiene que definir bien y tiene que especificar y tiene que contar el porqué de determinadas decisiones o de determinada implantación, tener capacidad de trabajar en equipo. Si además eh, en mayor o menor medida es responsable de tener esa comunicación interdepartamental, pues lógicamente va a tener que gestionarlo de esta manera, ¿vale? Clave 6, son 10, vamos bien de tiempo, ¿vale? Espero que estéis allí, que es que como no os veo, yo voy a seguir y si en algún momento nadie me manda ningún mensaje, eso quiere decir que estáis ahí. El usuario, que es otra de las claves, voy a ver algún momento. Perdonad. El usuario es otra de las claves que tenemos que tener en cuenta. ¿Quién va a ser la persona que va a utilizar ese vehículo o bien va a tener que gestionar la parte de movilidad con nosotros? La verdad es que queda bastante lejos ese ejecutivo trajeado que teníamos antes en la en la cabeza. Bueno, pues los perfiles van cambiando. Ahora veremos una diapositiva bastante chula de cómo va cambiando la generación y qué es lo que vamos teniendo en las empresas, con esa entrada de la parte del perfil millennial, ¿vale? Y que, por supuesto, como último punto, que tienen toda la información, además lo marco ahí, que se pueda imaginar. Es decir, en muchos casos conocen más que nosotros. Sí, como se suele decir, si es un friki en la parte de automoción o en la parte de movilidad o la parte de vehículos, posiblemente conozca mucho más. Esta es la diapositiva que os decía, que a nivel gráfico, aunque se ve muy en pequeñito, es simplemente una foto para que veáis que los usuarios son todos esos que estáis viendo ahí. Me paro 10 segundos. No digo que vayan en chanclas, pero es un perfil determinado de usuario que van apareciendo. Los tradicionalistas a lo mejor es un poco exagerado, baby boomers, la generación X. Lo único que quiere decir la diapositiva es que tengamos en cuenta que al final hay un usuario que es el que va a estar utilizando mm, eh, esos proveedores de movilidad o el propio vehículo que tienen estos perfiles y en el cual tenemos que pensar, ¿vale? Simplemente como concepto. Y en compras, ¿cómo lo gestionamos? ¿Cómo marcamos cuáles son en sí? Y simplemente, además esta parte es un poco teórica y nos va a valer para recordarlo. Y voy a adaptarlo a esta familia. Lo primero, y por recordarlo, calidad, precio y servicio. Son los tres principios de compras y es lo que tenemos que tener en la cabeza a la hora de ir digiriendo toda la información, marcando todas las necesidades barra especificaciones y gestionando que ese es el objetivo final. Es decir, conseguir los mejores proveedores y, por tanto, el mejor servicio en sí. Eh, Simplemente, como principio de compras también, que la función, lo que es en sí, es lo que se hace, lo que hace por parte de la empresa y en proceso, compras es donde se especializa. Y se especializa desde el principio, haciendo una evaluación y selección de los proveedores en sí. La manera de gestionar, de evaluar cada uno de las fuentes de donde emana la información para gestionar al propio proveedor, colaborando con cada uno de los departamentos, como habíamos dicho, liderado por la función de compras, es decir, no mandado, no ordenado, sino liderado, es decir, como concepto, eh, mm, eh, hacen hacer, es decir, compras hace hacer, definiendo las especificaciones, incluso siendo bastante, y en esto en la parte de flotas es cierto que el feeling es complicado el gestionar. Bueno, pues todas esas necesidades de maletero, el sub, mira, yo es que lo quiero rojo, lo quiero azul, lo quiero. Es decir, al final, este trabajo de especificaciones completamente necesario para poder definir una buena política de flotas, pues lógicamente es fundamental, incluso cuestionando. Vamos a quedarnos con esa palabra. Y por supuesto,
marcado de acuerdo con las necesidades de la compañía y de la estrategia. Eh, Lógicamente, marcando el método de adjudicación, participando en el propio proceso, por supuesto, marcando cómo va a ser la negociación, por supuesto, dentro de la negociación, sabiendo perfectamente quién tengo delante en cuanto a proveedor, es decir, qué es lo que es el proveedor, como antes decía, eh, eh, para mí, para esa, y por supuesto, qué soy yo para la empresa. Es decir, mm, tengo volumen, o es importante mi marca para esa empresa de re-renting, por ejemplo, es determinante y, lógicamente, antes de cualquier negociación, lo que tenemos que tener muy claro, marcando los contratos, marcando los niveles de calidad, lógicamente especificados respecto a las necesidades definidas desde el principio y marcados por la propia matriz la matriz de decisión y la ponderación correspondiente. eh, con ese mercado del proveedor que decíamos eso, activo, siendo compradores proactivos, seguimos la parte de procedimiento en busca y captura de cualquier novedad en ese punto y, por supuesto, y antes lo comentaba, utilizando, aquí me paro, la matriz de Craftley. Mirad, cuando hacemos el curso de presencial, identificamos cuáles son esos proveedores que componen el TCO. Y en esos proveedores que componen el TCO especificamos pues 3 características, 3 puntos a tener en cuenta en cada uno de esos proveedores. La verdad es que el ejercicio al principio cuesta mucho, pero luego cuando te paras y te sientas e identificas, pues en el último curso realizado en Barcelona, que había 30 proveedores con los cuales a nivel de movilidad tenía en la medida de lo posible y dentro de nuestras capacidades, tenía que sentarme para poder concretar esa información, que me tenía que sentar, la verdad es que es bastante potente. No me siento con esos proveedores de la misma manera, con unos con otros. En uno de ellos, con unos me tendré que sentar pensando en mi cabeza que solo puedo gestionar la relación contigo a nivel de reducción de costes. Con otros simplemente lo que quiero es simplificar de alguna manera los procesos. Con otros quiero servicio, con otros quiero todo. Es decir, eres estratégico y quiero que me des precio y me des servicio. Y para sentarnos tenemos que hacer ese análisis. Y además también como resultado, y con eso termino en este punto, como resultado es porque no todos los proveedores se sitúan en el mismo sitio, en el mismo lugar. Depende muy mucho de dónde estemos nosotros, cuál sea nuestra estrategia y sobre todo a dónde queramos ir. ¿Vale? Un poco como resumen. Bastante interesante, la verdad. Vamos a hablar un poco de tecnología, unos minutos porque no podemos dejarlo de hacer. Lo que está claro es, por principio también de compras, que lo que no se mide no existe, por lo menos por principio. A nivel de tecnología tenemos capacidad dentro de la parte de movilidad, como veis en el gráfico, de poder conectar el vehículo, la gestión de la flota en sí. Es cierto que hay una pequeña duda que es, ¿y eso afecta a la parte de la privacidad? A la parte de la privacidad del usuario. Bueno, pues por principio, por lo menos a nivel general, marcado por recursos humanos, es el conductor siempre tiene que estar informado y el segundo punto solo puede estar gestionado en el horario profesional. Eso como grandes puntos. Pero lo que está claro es que si utilizamos la tecnología para tener conectada la flota en sí, eh, marcado a nivel o como estrategia de la seguridad y la eficiencia, va a haber un incremento de la seguridad, una reducción del consumo, se evitan inmovilizaciones innecesarias y lógicamente habrá mejor satisfacción por parte de los conductores y siniestralidad. ¿Has visto? Todo cuadra. Lo habíamos comentado al principio. Ese es un poco el objetivo. Otro punto por parte o clave a tener en cuenta si mañana estoy pensando en conectar la flota es la parte de combustible, es decir, la monitorización, para poderlo comprender, para poderlo optimizar, para poder maximizar las condiciones y, lógicamente, para que haya muchísimo más control. Además,
en cuanto a costes asociados al propio contrato, para evitar desviaciones, para comprender o matizar el uso entre profesional y personal, y para la administración en flota en sí, para la gestión administrativa, para la gestión del kilometraje, para la gestión en sí del propio conocimiento. Para eso, y simplemente una pincelada, necesitamos la gestión de la información, ¿vale? La gestión de Internet of Things, es decir, esa conexión, esa información o Big Data y, por supuesto, para el cambio de las decisiones, como decíamos. ¿Y qué nos da el Big Data? Nos da volumen de dato, nos da velocidad del dato, de la información. Es otra clave. Si mañana me preguntan, oye, dentro de la estrategia de compras y dentro del propio proveedor que estamos eligiendo, ¿esto es un punto a tener en cuenta o no? Vamos a analizarlo. Si me da información, si en mi estrategia está la parte de Big Data relacionada con flotas, que tengamos en cuenta que es cuestión de volumen, que es cuestión de velocidad de dato, que es cuestión de variedad o parametrización del dato, de veracidad, que yo llamo calidad del dato, es decir, que el dato sea bueno y, por supuesto, que tenga valor, es decir, que lo usemos para algo, para gestionarlo y para algo. Clave 9. Es que no sé si me ibas a preguntar después, pero ya lo cuento, ¿vale? ¿Y qué combustible utilizamos? Es un poco el punto. Mirad, esta información está de ayer, son datos de la Asociación Española de Renting de Vehículos, son datos de cómo va, os podéis imaginar que en general es malo el dato, lógicamente, comparativamente teniendo en cuenta estos tres meses de parón, pero he marcado el de abajo, que es el 16,32% de las matriculaciones del renting acumuladas a mayo son vehículos de energías alternativas. Es decir, porcentualmente, no numéricamente, lógicamente. Decía el otro día también que casi podíamos saber nombres y apellidos uno a uno de todos los que han matriculado un vehículo, dada la situación actual. Pero porcentualmente es el doble. Es decir, es el doble frente a mayo del 2019. Ha venido para quedarse. A nivel de especificaciones, que tratamos cuando hacemos el curso, vuelvo a decir, insisto esta vez, tratamos con un poquito más de detalle. Y simplemente lo voy a poner en esta foto y en otra. En esta foto, en cuanto a, estos son especificaciones, es complicado. Es decir, lo tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar el vehículo de combustión interna, el híbrido enchufable, o por lo menos tener la iniciativa de conocer los parámetros más marcados. ¿Por qué? Porque como veis ahí, en la de la izquierda, lo mismo, habrá pocos, pero poco a poco va a ir descendiendo el número de vehículos con una estrategia de sostenibilidad. Y además tenemos que tener en cuenta dentro de la gestión de la flota el tipo de carga, es decir, que no es solo tener el vehículo. Es cierto, es normal, Juan, pues lógico, sí, pero que lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Que dependiendo de qué tipo de vehículo, hay una manera o de otra, o tenemos que hacer un soporte técnico alrededor para poderlo gestionar de manera eficiente. Pero no solo eso, y ahí os he puesto una marca, sino tenemos que saber online cómo van creciendo el número de estaciones de suministro para todos los vehículos eléctricos. Pero sobre todo, hay 4 claves, simplemente para que nos quedemos con ellas. Lo primero, que cada vez más se está apostando, que el TCO de los vehículos eléctricos cada vez es más competitivo, y ahora vamos a ver otra gráfica, que cada vez tienen mayor autonomía y que lógicamente la infraestructura, fruto del punto 1, del apoyo que se está teniendo, la infraestructura va aumentando. Mirad, esta es la segunda gráfica que os decía, esta es mucho mejor, además si me lo pedís, lo puedo compartir el documento, o volvéis a ver otra vez esta presentación, pero simplemente para que pudierais ver a nivel técnico cómo lo podéis gestionar. He decidido poner las dos porque me gusta, no sabía elegir cuál de las dos. Esta quizás es más sencilla de conocer, ¿vale? Y luego tenemos las 7 claves que simplemente vamos a enumerar para que por lo menos nos quede en la cabeza de si me paso
a una energía alternativa. He visto que todavía no he decidido si sí o si no, simplemente os lo estoy poniendo encima de la mesa para que tengáis toda la información y que, para que vosotros, si en el caso en el que se vaya en esa dirección estratégica de sostenibilidad por parte de la empresa, lo podáis tener en cuenta. Primero, sostenibilidad. Uno, la continuidad empresarial, es decir, si a nivel de estrategia en sí se va a manejar en esa línea, la autonomía cada vez más creciente, la disponibilidad de vehículos, es decir, la disponibilidad de la propia marca en facilitarnos vehículos de esas características, que lógicamente al ir creciendo poco a poco la disponibilidad es la que es. El coste y la medición del coste, ahí me paro un poquito y es simplemente hay que hacer números y hay que saber que tiene una situación determinada, tiene un coste determinado. Las cuotas, es verdad que cada vez se van abaratando más, pero son superiores a otros modelos de vehículo. Simplemente lo tenemos que poner en nuestro Excel de compras y saber cuál es la elección más correcta. Satisfacción del conductor, es decir, del propio uso, sí, con una conducción más placentera, por así decirlo. Y los impuestos, es decir, eh, los apoyos a nivel institucional que pueda haber por la utilización del vehículo eléctrico. Simplemente como un punto, porque es que parecía que estaba ya cambiando el vehículo eléctrico, pero simplemente a nivel de sostenibilidad he querido marcar este punto y es que la batería es el 40% del total del CO2 emitido. Y con eso quiero decir que si lo veis ahí, en la parte de producción, en el vehículo eléctrico, la emisión de CO2 es muy superior al resto. Simplemente que lo tengamos en cuenta. Es decir, que cuando hagamos medición de si emite más CO2 un vehículo o no, no es solo por lo que es en su uso, sino también en su conjunto. Es decir, desde que se fabrica. ¿Vale? Veis también hay otra gráfica en la cual se va viendo la emisión del CO2 respecto al, en gramos, en gramos marcado en rojo, pero al mismo tiempo, en cuanto a cuota financiera, de servicio, cobertura, combustible, vais viendo cómo va marcando entre uno y otro. El de la derecha, que es el vehículo eléctrico, es el que más alto lo tiene. No digo que sea así o no y que vaya evolucionando, digo que hay que medirlo, hay que marcar y medirlo de alguna manera, ¿vale? Lógicamente tengo que hacer tenía que hacer esta puntualización. Y en cuanto a política, simplemente como definición, manejar como clave, manejar esa política de flotas dentro de la empresa. Simplemente voy a marcar las pautas, más que nada por tiempo, y es la comunicación que hay que realizar, gestionarlo de manera continua, definiendo ese proceso de política, marcando cuáles son las autorizaciones requeridas, cuáles son las excepciones y marcadas en política, cuáles son las tarifas, cuáles son los proveedores, cuál es el seguimiento y control que se va a realizar y cuál es el tipo de vehículo a utilizar. Lógicamente habrá determinados inconvenientes en cuanto a flexibilidad o tiempo que me requiere el hecho de gestionar una política, pero ahí tenéis las ventajas. Si en algún momento tenemos que definir la política, tenemos ventajas en cuanto a ahorro, negociación, aunque sea simplemente por haber puesto orden dentro de la política en sí, mejoras para el usuario, proceso estandarizado, ahorro de tiempo, visión global, es decir, marcado. Y terminamos con conclusiones. Ya veréis qué rápido, aunque parece que hayan más diapositivas. Con las conclusiones, lo primero de todo es que, muy de compras, tiene que haber un proyecto de flotas, es decir, una gestión de cómo vamos a gestionar la parte de flota de vehículo corporativo, de movilidad dentro de la empresa. Incluso diría que quién es el owner de ese proyecto, quién es el que va a liderar ese proyecto a nivel interno. Mirad, otra pregunta, esto lo vamos a hacer, todas las conclusiones lo vamos a hacer a nivel de preguntas, simplemente para que nos valga la reflexión. ¿Cómo piensa mi empresa? Es decir, ¿es una empresa sostenible? ¿Piensa en tecnología? ¿Piensa en innovación? Eso me va a marcar, lógicamente, va a ser la estrategia desde compras que voy a llevar para la consecución de ese proyecto de flotas. Pero además, ¿cómo piensa el máximo responsable de la empresa? Está muy marcado por la parte del precio, por la parte del control, viene de finanzas, viene de comercial, viene de comunicación, de marketing. La parte de sostenibilidad la va a utilizar
como parte de ese mensaje que quiere mandar al exterior, también es importante que reflexionemos sobre eso. ¿Y cuáles son los departamentos implicados? ¿Cuáles son los objetivos que se han marcado dentro de la empresa? Vuelvo otra vez, es ahorro, es el cuidado del propio empleado a nivel de recursos humanos, darle un plus para que ese empleado a través de la flota de vehículos tenga ese reconocimiento esperado, de tal manera que todo el mundo haga en esos departamentos haga su función en cuanto a arquitecto, en cuanto a desarrollador, en cuanto eh, y además tiene un efecto directo respecto a la gestión en flotas en sí. ¿Cómo no voy a meter IT en esas especificaciones teniendo en cuenta que mi empresa, por ejemplo, es tecnológica y además me voy a lanzar con la parte de telemetría de mis vehículos? Eh, pero de hecho, esa persona, ese interlocutor que tengo de departamento, ¿cómo piensa? Es decir, ¿cuáles son sus propias expectativas? Muchas preguntas. Bueno, a lo mejor es un primer análisis que tenemos que ir viendo. Y además, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo son las características de esa persona? Es decir, ¿cómo lo voy a gestionar? ¿Vamos a ser nosotros desde compras el que lo vayamos a gestionar, que lo vayamos a marcar esas pautas? ¿Y mi usuario, cómo gestiona su día a día? ¿Qué uso va a realizar ¿se mueve por toda España? ¿Se mueve entre provincias? ¿O solo lo va a hacer para visitar clientes? O a nivel técnico. ¿Puede utilizar un vehículo de sharing para poderlo compartir? Es decir, ¿cómo se mueve? Eh, Me he saltado una, ¿verdad? Creo que sí. La de, ¿cuáles son los proveedores involucrados en ese TCO? Antes lo decía. ¿Cuál es el listado de todos los proveedores que lo componen? Y ya si vamos a cuáles son las especificaciones que os decía antes, sería perfecto. ¿Cuál va a ser la estrategia respecto a esos proveedores una vez que conozco las reglas de juego entre los dos? Es decir, ¿cómo me voy a sentar con esa empresa de renting para poder empezar a negociar? Y los tipos de flotas que necesito, que antes definía, dependiendo del usuario, pero ¿qué tipo de flota necesito? ¿Meto en política a gerencia? ¿Lo incluyo? ¿No lo incluyo? ¿Qué tipos? ¿Cómo puedo definir cada una de las flotas dependiendo de las necesidades? ¿Y me va a dar algún valor añadido ese proveedor respecto a estas flotas? ¿Cuál es su capacidad que tenemos? ¿Cuál es el alcance en la entrega de los vehículos? ¿Qué considero de especificación en la parte cualitativa y cuantitativa? En la parte de cualidad de la oferta que me están planteando y cuál es más cuantitativa, más a nivel de precio. Y todo eso lo incluyo dentro de la matriz de decisión y qué ponderación tiene dentro de esa matriz de decisión. ¿Predomina la parte tecnológica? ¿Predomina la parte de precio? ¿Predomina la parte de recursos humanos dentro de las especificaciones que nos han marcado para poderlo definir? Eh, ¿Cómo entramos dentro de la homologación? ¿Cómo lo gestionamos? Eh, ¿Y cuáles son las reglas del juego de esa licitación? ¿Cómo se lo vamos a ir contando a todo ese pool una vez pasados por homologación de proveedores que lo vamos a gestionar? Dentro de la estrategia que os decía antes, vamos a empezar a negociar basándonos y adjudicando de una manera determinada en esa matriz de Cracklick como resumen que os había marcado. Y la pregunta, ¿y si mañana le digo al proveedor, quiero cambiar toda mi flota de vehículos contigo? ¿Cómo es ese plan de implantación? ¿Cómo lo vamos a medir? El nivel de servicio que a nivel comercial me prometiste, pero que ahora mismo vamos a ejecutar y lo vamos a establecer. Y además, con todo ello, ¿qué KPIs vamos a definir? ¿Cómo vamos a concretar los KPIs? Pero los KPIs no solo de servicio, o de coste o de calidad, pero también de innovación, de flexibilidad. Esto es teoría de compras. Es decir, son los 5 tipos de KPIs. Los tenemos que trabajar y definir. Y para ello tengo que hacer seguimiento de todos esos objetivos. ¿Para qué? Esos objetivos que pongo ahí, específicos, medibles, alcanzables, bueno, técnica SMART, ¿vale? ¿Y por qué para esos objetivos? Porque al final ese seguimiento que haga a través de proveedores, de tecnología, de ahorros, de contrato, proceso, comunicación, lo único que nos va a cubrir es, primero, conseguir la mejor continua con el ciclo de timing, es decir, de mejorar continuamente todo mi proceso de compras
para que desde el punto del business plan, pasando por el análisis, por la monitorización, por cuál es la política que llevamos realizando, pero que esos objetivos cumplan con la necesidad. Es decir, con la necesidad del principio de compras que me ha identificado todo ese proceso. ¿Vale? No me canso de cambiarlo, no me canso de ponerlo, perdón, de poner calidad, precio y servicio. Creo que hemos hablado de un montón, he hablado, perdona, de un montón de cosas, no solo de precio, sino de muchos más aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de gestionar toda la parte de flotas y de movilidad. Y siempre me gusta terminar con esa palabra que es escuchar. Es decir, no solo búsqueda activa de necesidades, sino lógicamente desde compras, escucha activa para poder identificar esas necesidades. Y esa es la última diapositiva. Espero que estéis ahí. Tengo esa sensación de Estamos. ¿Esta no, Guillermo? Vale, gracias. Gracias, me queda un poco más tranquilo, ¿vale? Espero haber conseguido en algo que os haya parecido interesante. Hemos pasado un montón de aspectos, ¿vale? Enrique, nada, gracias a ti, que me acaba de marcar un mensaje. Gracias a ti. Insisto, he intentado a través de claves el poderos contar por lo menos aspectos a tener en cuenta y bueno, y si tenéis alguna pregunta más, desde luego que encantado de intentarlo, de intentar resolverlas. Héctor, no se te oye. No, me parece que lo vas a tener que escribir. Vale, me contesta, vale. Bueno, Juan, yo por la parte que me toca, Sí, agradecerte este ratito, que la verdad es que nos has dado un montón de pistas básicas a la hora de, bueno, pues si decidimos acometer un proyecto de cambio de flota o de renovación de la flota, pues por lo menos una serie de pistas a tener en cuenta para, bueno, enfocarlo en un sentido o en el otro. Así que en este sentido, darte las gracias por nada, nada. compartir este ratito y estas pistas con nosotros. Y yo sí que tenía una pregunta mientras los compañeros se animan. Y es, pensando en el futuro, ¿qué es, a tu entender, qué es lo que deberíamos tener en cuenta? Eh, pues pensando en el futuro, y como habéis visto, no he tratado mucho el tema de la crisis actual o del COVID. Yo creo que el futuro pasa por la digitalización. Es decir, y de hecho yo creo que eh, nos hemos parado un poquito más en esa parte porque me parece fundamental. El principio de digitalización dice que el que ya no está entrando en digitalización dentro de 4 o 5 años no existirá como empresa en sí. Y teniendo en cuenta que, bueno, pues que la flota cada vez está creciendo más, considero que si eso no lo tenemos digitalizado, y de ahí no somos capaces de sacar la información de valor y poder llegar a tomar decisiones, bueno, pues creo que difícilmente lo vamos a poder conseguir. Luego, entonces, ante tu pregunta, Guillermo, de futuro, digitalizar, absolutamente. Y si me dejas añadir una, profesionalizar. Antes lo he comentado también. No sé si era el Fleet Manager, el Mobility Manager, compras, que en ese caso hoy compramos vehículos, mañana compramos otra cosa, pero la persona que lo lleve, que lleve en este caso la familia de compras, que estamos hablando de compras, que esté, diría, no solo profesionalizada con conocimiento, sino también informada, porque vamos a ir muy rápido. Esa es la Ujú. sensación. Cada vez la información nos llega mucho más. Eh, y al final, en esa movilidad que le vamos a llamar para que sea de principio a fin, pues lógicamente vamos a necesitar mucha información y vamos a estar preparados. Vamos a tener que estar preparados. Y entiendo que aparte de, bueno, que lo que nos has contado son algunos tips de lo que explicas mucho más detalladamente en el curso, ¿no? Pero Ujú. ante una situación como, bueno, como decías al principio, no has hablado mucho del COVID, ¿no? Pero ante una situación de teletrabajo, ¿cómo afecta el hecho de tener flotas? Pues lógicamente mal.
Es decir, efectivamente, lógicamente mal. Las conversaciones pues, pero es que no solo con las empresas de renting, sino con renting, con marca, lógicamente tenemos que buscar otras soluciones a nivel de sharing. eh, o por lo menos el camino va en eso, Ujú. es decir, de reinvención. Y creo sinceramente que las empresas, los proveedores ya lo estaban trabajando, pero va a acelerar la situación, lógicamente. Vamos a tenernos que mover en ese ámbito mucho más amplio. Vanessa me está preguntando, Eso te iba a Vanessa, decir, que hay un par de sí, preguntas. a ver, ¿Las, espera, las ves a ver si directamente, se... no? Voy a ir leyendo, ¿vale? Vanessa, lo primero es que me alegro que por lo menos a nivel online, a nivel virtual, y espero que estéis, bueno, no solo ella, que la conozco a lo mejor un poco más, sino todos, que estéis todos bien en casa. ¿Qué palancas podríamos utilizar para flexibilizar las cuotas actuales? Y lógicamente a nivel de ahorro, a nivel de cash. Eh, pues creo que lo estamos haciendo todos. Lo primero, revisión de contratos, fundamental, y sentarnos con el proveedor. Como se suele decir, que es muy de compras, no apretando, pero sí sentándonos y negociando. Mm, Vamos a decir un poquito más a nivel general, Vanessa. Posiblemente, seguramente, si analizáramos un poco más el detalle de cómo estáis con la parte de flotas, podríamos buscar otras palancas. Pero como primer punto, y creo que, insisto, creo que lo estamos haciendo todos, es coger los contratos y ver en qué situación estamos y cómo lo podemos adaptar. Bueno, pues mismamente a lo que acaba de comentar Guillermo de la demanda, ¿no? De la demanda interna que tenemos, que lógicamente ha bajado y poderlo plantear. Y si me permites, que en este caso lo desconozco y estoy abierto a poderlo comentar también, si no estáis metidos en la parte de digitalización que decía antes, de tecnología y extracción del dato para poderlo analizar, lo deberíamos ir haciendo ya, ¿no? Para poderlo utilizar. Espero, Vanessa, que te haya podido contestar. Eh, Héctor me pregunta, de nada, Vanessa, me pregunta solo una pregunta y va en relación a los objetivos que se marca la empresa en temas medioambientales. Vale, aparte de sostenibilidad. Los números no salen si se opta por vehículos más avanzados en temas de emisiones, híbridos, efectivamente. No lo he dicho yo, ¿eh? Lo he insinuado, pero ya me lo está diciendo Héctor, que no salen los números. Ir a vehículos respetuosos con el medio ambiente y que están dentro del marco legal resulta más económico. ¿Y hasta qué punto? Pues mira, también requiere análisis, pero creo que en esa diapositiva que os he planteado, o por lo menos la experiencia que he visto eh, de otros análisis de datos, te dice que no. Es decir, o por lo menos que por ahora no. Eh, yo creo que incluso por eso la venta, es verdad que también depende de la oferta que haya, ¿vale? Y también lo he comentado, es decir, depende de qué oferta haya de vehículos eléctricos, porque estamos trabajando ahora mismo con unos plazos de entrega bastante largos. Em, pero al mismo tiempo, si eso no va a estar unido por una estrategia, y también lo había comentado, una estrategia de sostenibilidad por parte de la empresa, básicamente, que la empresa a nivel de estrategia quiere decir, tenemos todos los vehículos híbridos o una parte de mi flota es híbrida, ahora mismo, si nos ponemos a hacer números, insisto, por lo menos en los que he visto yo y en los que he tenido posibilidad de manejar y en las decisiones en los grupos de trabajo en los que he estado, no salen. ¿Vale? Héctor, ¿te he contestado? A ver si me contesta. Gracias, se confirma. Sí, pues Héctor, efectivamente. Héctor debe tener el mismo resultado, efectivamente. Vale, y por último aparecía, nada, gracias Héctor también por la pregunta. Y en el último aparecía Enrique Ortiz, que no tengo el placer de conocerte, por lo menos no, eh, no te conozco, espero tener oportunidad. ¿No sería más prudente que aquí a 2021 solo contratar el servicio, más que movilidad a fleet management? Sí, lo que hemos comentado, es decir, al final entiendo por la pregunta más centrado en el sharing, en la adaptación a la necesidad y además a una necesidad, bueno, pues cambiante, ¿no? Que es un poco en este momento de incertidumbre
que lo que es la gestión de flotas en sí. Pues la verdad es que sí, es decir, da esa sensación. No sé si como tal, no, es decir, no sé si a lo mejor es demasiado duro, ¿no? No sé si darnos más al sharing, a la movilidad, que a las flotas, pero al menos que la gestión de la flota, es decir, hasta ahora, como lo habíamos entendido, el podernos sentar, como comentábamos antes con Vanessa, sentarnos y pedir más flexibilidad. Posiblemente ese sea un poco más el recorrido, ¿vale? Para no ser tan radical. Y sobre todo porque bueno, ese cambio no deja de ser, no deja de ser importante, ¿no? Entonces, quizás tenemos que trabajar ahí con el principio de prudencia. Es decir, no radical, sino pedir a la situación que tenemos ahora más flexibilidad y a partir de ahí empezar a andar. Enrique, espero haberte contestado también. ¿Vale? Si no, abierto a seguir comentándolo. Vale, nada, a ti, gracias. Fenomenal, Juan. Pues si te parece, damos por cerrada la sesión. Agradecerte a Fenomenal. ti este ratito y que hayas podido compartir tus impresiones. Agradecer a todos los asistentes el haber estado presentes en esta sesión y recordarles una vez más bueno, que cada miércoles estamos lanzando un café con AERCE donde compartir impresiones con los diferentes docentes de la AERCE Business School. Y dicho Bien, esto, bien. muchas gracias a todos Pues y nada, muchas gracias. Gracias a todos por asistir y cuidaros mucho, ¿vale? muy bien. Gracias. Gracias, Guillermo.